Hola lectores, por fin traigo el top de mejores lecturas del año. Debo ser la última, o casi, y no sabéis lo que he tenido que hacer para grabar hoy. O sea, y aún no sé si podré terminar el vídeo, pero bueno, yo empiezo. Ya os hice el top de peores lecturas y este año estoy un poco triste porque, aunque he tenido muy buenas lecturas y me ha costado hacer el top, la verdad es que no he leído ninguna novela total. Este año no he leído ningún Miserables, ningún Guerra y Paz, ninguna Odisea, ninguna Ana Karenina, y eso me entristece un poco. Tengo ganas de volver a los clásicos tochos. El otro día vi el top que hizo Jean de Trotalibros y me dio muchísima envidia porque es que incluye unos librazos desde la Ilíada a Guerra y Paz, que bueno, alucinante. Pero bueno, os traigo un buen top y no es un top 10 porque he hecho trampa y es un top 15, en realidad un top 16, pero bueno, es que no me salía de otra manera. Este año he hecho un total de 48 lecturas, aunque 7 son relatos cortos. También he leído algún libro largo de 1200 páginas. La verdad es que desde que tengo el canal leo más o menos el doble de lo que yo acostumbraba a leer, o sea que el canal es muy estimulante. Y bueno, vamos ya a por el top. No va a estar Grandes Esperanzas porque es una relectura y no la voy a incluir, si no seguramente estaría en el podio y probablemente el número 1. Y vamos ya a por el número 15, que es La carreta fantasma de la sueca Selma Lagerlöf, que es una novela corta o un cuento largo de 1912. Esta novela me encantó, me encantó, me encantó. Me la mandó la editorial Tessera. Tiene una edición de lujo. Es súper bonita. Esta obra es una novela gótica, fantasmagórica, pero también muy dramática. Combina ambas cosas. En lo dramático me recuerda mucho a los cuentos de Elizabeth Gaskell, a los cuentos góticos de esta autora que leí precisamente hace poco. La historia trata de una leyenda que dice que la última persona en morir al final del año, cuando suena la última campanada de las 12 de la noche del 31 de diciembre, esa persona se le aparece la llamada carreta fantasma que conduce la muerte, y esa persona está condenada a ejercer de muerte de carretero durante un año entero. Es un destino terrible que nadie quiere y que le sucederá a un personaje de esta novela. Entonces es una historia a ratos tétrica e inquietante y a ratos muy dramática, con muy buenos sentimientos y con un cierto tono moralista que no es machacón, que no molesta, y es muy muy bonita. En el número 14 tenemos dos novelas, porque he hecho trampa. La primera es Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, novela de 1962. Yo había leído La maldición de Hill House, que me gustó pero no llegó a entusiasmarme. Me decepcionó un poco por lo que yo esperaba de la autora. Y luego había leído el cuento La lotería, que es brutal. Mejor no saber nada del final antes de leerlo. Y finalmente he leído Siempre hemos vivido en el castillo. Y he quedado deslumbrada. Es una historia absolutamente gótica y sugerente sobre dos chicas jóvenes que viven en un castillo junto a uno de sus tíos, que está muy enfermo. El resto de la familia ha muerto, no se sabe exactamente por qué. Y esta familia vive aislada del resto del mundo. Tienen un pueblo en la cercanía, pero hay una especie de tensión entre el castillo y el pueblo, entre las gentes de uno y de otro lugar. Y no sabes bien por qué. Y entonces una de las chicas, que es Merry Cat, es el personaje inquietante de la novela, es la protagonista, es la narradora, no en primera persona, pero el punto de vista es el suyo. Y durante la novela tienes la duda de si su perspectiva es demasiado subjetiva, si es verdad lo que te cuenta o si te está engañando. ¿Es una manipuladora? ¿Es la víctima? ¿Es el verdugo? No sabes exactamente qué esperar de ese personaje y eso es lo mejor de la novela. Bueno, no os lo perdáis, de verdad. Como Shirley Jackson te mantiene en vilo, estás completamente enganchado y el final también me pareció muy satisfactorio. A diferencia de La maldición de Hill House, que el final no me acabó de llenar, este sí que me encantó. Y junto a Siempre hemos vivido en el castillo tenemos, increíblemente, una novela de 2021 que es La señora March, de Virginia Feito. Esta novela me ha dejado alucinada. No me lo esperaba para nada.
Lo he pasado genial leyéndola y además es que la historia es buenísima y está muy bien llevada y es la primera novela de la autora, si no me equivoco. La historia trata de una mujer casada, la señora March, cuyo marido es un escritor de éxito que acaba de sacar una última novela, y un comentario de una señora de una tienda le hará empezar a plantearse preguntas y a tener dudas acerca de su marido. Empezará a tener sospechas sobre él, sospechas bastante graves, que la llevarán en una especie de viaje alucinante y alucinado, donde no sabes bien qué es real y qué no. Entonces se ha comparado mucho esta novela con las novelas negras de Patricia Highsmith o con las películas de Alfred Hitchcock o también con las novelas de Daphne du Maurier. Yo no estoy muy de acuerdo. Con lo que sí que estoy de acuerdo es con que se parece a Shirley Jackson, completamente. Lo que quiero decir es que no os esperéis un misterio muy difícil ni una trama muy elaborada en cuanto a hechos, como si hacen du Maurier o Hitchcock o Highsmith, que no la he leído pero he visto alguna película. Son tramas muy elaboradas de misterio, de detectives. Esta no, esta lo que tiene es el tono gótico, inquietante y esa ambigüedad de algún personaje. Es decir, no esperéis que pasen muchísimas cosas. Por eso digo que no penséis que se parece tanto a los otros autores como a Shirley Jackson. Ya sabéis que Shirley Jackson, lo más importante no es ni los hechos, ni los sustos, ni las sorpresas, sino ese cierto tono inquietante que está flotando y que te tiene en vilo. De verdad, muy recomendable, os lo vais a pasar bomba. En el número 13 tenemos La hijastra de Caroline Blackwood, novela de 1976. Buah, novela cortísima, epistolar. ¿Qué ha sido? O sea, yo me lo he pasado con esta novela, se lee en un momento y me recuerda a la Lady Susan de Jane Austen, pero no tan mala, ¿eh? La protagonista es una mujer que acaba de ser abandonada por su marido, que se ha ido a París a vivir con una francesita, y la ha abandonado en un piso pagado, le ha dejado un piso pagado en Nueva York precioso, con una cuantiosa pensión, pero la ha dejado con la hija de ambos y con la hija de él, es decir, con la hijastra de la protagonista que escribe estas cartas, y con una asistenta francesa que no se entera de nada. Entonces, la protagonista se pasa la vida escribiendo cartas a nadie en concreto, no van dirigidas a nadie, simplemente escribe, y es una persona que está desquiciada porque está ociosa, no sabe qué hacer con su vida y se pasa el día criticando a todas las personas con las que convive. Y es tan divertido, es un vaivén continuo en la cabeza de esta persona, es cómica, es muy mala también, es ácida y tiene una evolución tan coherente y tan satisfactoria, de verdad. No os la perdáis, de verdad, os la vais a leer en una tarde y os vais a reír mucho y también os va a emocionar al final. Pensad también que esta novela, más allá de todo este tono histérico, detrás lo que hay es una crítica y un trato de muchos temas importantes, como por ejemplo el matrimonio, el marido desleal, la mujer abandonada, la hijastra es discapacitada, es un tema que también se trata en la novela, es muy interesante. En el número 12 tenemos Belinda de Maria Edgeworth, novela de 1801. Esta autora era anglo-irlandesa y era una persona muy importante en su época, era una de las autoras más leídas, más famosas en Inglaterra. Jane Austen la leía y esta vez es verdad que se nota, es verdad que se parecen, no nos engañan como otras veces. Maria Edgeworth estaba muy preocupada por la educación de la sociedad de su época y sus novelas son bastante moralistas y esta es una novela moral y romántica, al estilo completamente 18 todavía. Tiene mucho de novela gótica, es una novela con un tono agradable, banal, con muchos misterios que luego se descubren y que son casualidades imposibles, hay hijos secretos, hay de todo, como en las novelas de Anne Radcliffe. Hay partes que están narradas en primera persona y que van a una velocidad alucinante. Y la historia trata de Belinda, que es una joven sin fortuna, cuya tía quiere casarla ventajosamente, ya lo ha hecho con no sé cuántas sobrinas, y quiere hacerlo también con ella. Y para conseguirlo, la pone bajo la protección de Lady Delacour, que es la mujer de moda en sociedad.
que es el mejor personaje de la novela. Es desternillante, es tan inteligente, tan aguda, tan divertida. De verdad, a mí lo que me queda claro cuando leo estas novelas es que hemos perdido mucho por el camino. Es que para esta gente hablar era un arte, era una belleza. Es que ahora no hablamos, ahora ladramos. Es que si lo comparas con esto, es que hay frases que te tienes que parar para entenderlas. Y no porque usen palabras difíciles. Sí que es un lenguaje muy culto y muy elegante, pero hay una especie de construcción tan bonita, tan aguda, que necesitas leerlo varias veces, ni que sea para disfrutarlo. Esta novela estaba inédita en castellano y lo publica Libros de Seda, que es una editorial que yo no conocía. Creo que publica más bien novelas románticas, que es un género que yo no suelo leer. Pero no os dejéis engañar por la cubierta, que tiene un tono así romántico, porque la verdad es que es mucho más. Es bastante larga, pero se lee muy bien, ¿eh? Se lee muy fluida, muy interesante. La edición es súper bonita. Y la traductora es Noemí Jiménez Furquet, que es una de mis seguidoras y me hizo mucha gracia cuando me enteré y la felicito sinceramente porque el vocabulario que hay en esta novela es muy culto, es muy antiguo y debe ser muy difícil de traducir. En el número 11 tenemos It, de Stephen King, novela de 1986 que todos me habéis recomendado como la mejor del autor, la de mayor envergadura, y es verdad, sin duda de las que he leído, y he leído unas cuantas y que me han gustado mucho, esta es la mayor, la más ambiciosa, la que tiene una construcción más compleja, tiene 1200 páginas, hay mucho material. He tardado mucho en leerla, desgraciadamente, porque he tenido una mala época y eso me ha perjudicado un poco la lectura. Ya sabéis que yo odio leer despacio los libros, pero me ha encantado. No me voy a alargar porque haré una reseña específica, seguramente será el próximo vídeo o el siguiente. Es una novela de terror sobrenatural, en este caso, claramente, sobre el pueblo de Derry, donde aparece una especie de payaso misterioso que asesina a los niños de la localidad. Y entonces los protagonistas son un grupo de niños que lucharán contra esta extraña criatura. El libro tiene un ritmo trepidante, los personajes son muy carismáticos, la figura del payaso es excepcional, la presencia inquietante es brutal y tiene una estructura muy compleja con un presente y un pasado porque vemos los niños cuando eran niños y luego los vemos de mayores. Es una obra colosal. Aún así, os debo confesar que yo me quedo con Misery. No porque sea mejor propiamente, aunque creo que es perfectamente redonda, sino porque a mí me gusta más el terror no sobrenatural, me gusta más las cosas que sí que pueden pasar, me dan más miedo. El argumento de Misery en especial me encanta y debo decir que yo a It, aunque me encantó, yo creo, sé que es odioso decirlo, pero yo creo que le sobran algunas páginas. En cambio a Misery no le quitaría nada. Me pasa un poquito como le pasa a Jean con Balzac, que él prefiere Papá Goriot a Las ilusiones perdidas, aunque se dé cuenta de la envergadura de las ilusiones perdidas. Pues un poquito lo mismo. Creo que en Misery ya está todo King, no hace falta más. En el número 10 tenemos Ojos azules de Toni Morrison, novela de 1970. Es la segunda novela que leo de la autora. El año pasado, también para el Black History July, leí Beloved, que es una obra de mayor envergadura porque es bestial. Beloved es brutal, pero esta novela también es preciosa y maravillosa, muy dura. Toni Morrison se caracteriza por escribir de una forma confusa, con una estructura de vaivén, y por tener una narración bellísima y unas historias durísimas. Y esta novela narra, entre otras cosas, la vida de Pecola, que es una niña afroamericana en Estados Unidos que quiere tener los ojos azules porque cree que así será feliz, cree que así la gente la querrá y dejará de ser lo que es ahora, que es una pobre niña medio abandonada. Esta novela tiene una escena muy fuerte que es una de las más bonitas, espeluznantes y conmovedoras que he leído nunca. La recomiendo mucho y es bastante cortita. En el número 9 tenemos Stoner de John Williams, novela de 1965. Bueno, me ha parecido una belleza de novela y es la vida de un hombre común, sin más pretensiones, no hay héroes, pero es tan real y abarca también las grandes fases de la vida, con esos momentos de lucidez que todos tenemos y que luego olvidamos rápidamente.
La novela trata toda la vida de William Stoner, que es un joven que empieza viviendo con sus padres en una granja, siendo pobre, y que acaba yendo a la universidad y convirtiéndose en un profesor de literatura. Pero sin ningún tipo de glamour ni nada especial, es una vida normal. Y aún así te interesa mucho lo que estás leyendo y lo lees muy rápido. Y tiene un final, hoy yo lloré a mares. Me recuerda al final de cierto clásico francés. No tan grandilocuente, sino en modo sencillo, como es Stoner, pero muy, muy intenso. En el número 8 tenemos Vera, de Elizabeth von Arnim, novela de 1921, que también me encantó. No me voy a extender porque tenéis ya una reseña en el canal. Esta novela se basa en la vida de la propia autora, en uno de sus matrimonios desgraciados. Ya sabéis que se ha comparado mucho esta novela con Rebeca, de Daphne du Maurier, y es verdad que tienen el mismo planteamiento, pero de verdad que son muy diferentes tanto en desarrollo como en final. Y a diferencia de Rebeca, que tiene una trama de misterio, aquí lo que prima es el tema psicológico, la psicología de los personajes y cómo evoluciona esa psicología. Las dos son muy atmosféricas, pero tienen desarrollos muy diferentes. La prosa es elegante, delicada, se lee con mucha facilidad y tiene un gran final. La novela trata de Lucy, una joven que acaba de quedar huérfana de padre y que ya era huérfana de madre, se ha quedado sola en el mundo, está absolutamente perdida, sin rumbo, y en ese momento casualmente conocerá a Wemyss, un hombre rico y apuesto que le dobla la edad y que acaba de quedar viudo de su esposa, Vera, que ha muerto en extrañas circunstancias. Vive en una mansión llamada The Willows y intentará por todos los medios consolar a la pobre Lucy. Y no os cuento más. En el número 7 tenemos Dolores Claiborne o Eclipse Total de Stephen King. Y me diréis, pero María, has puesto Dolores Claiborne antes que It. Sí, no es que sea mejor que It, objetivamente no lo es. Es evidente que It es una novela de mucha mayor envergadura, pero esta novela es la que más me ha enganchado de Stephen King. La he leído hasta quedarme ciega por las noches, ¿sabéis aquello de y es que ya no veo las páginas? Ese es el nivel. Y la trama me gustó mucho, mucho, mucho. Me gustó mucho la historia. Como siempre, King nos regala una historia muy original y muy bien contada, que empieza con Dolores Claiborne, que es una mujer pobre y trabajadora, bastante mayor, que está en comisaría porque se la acusa de haber matado a Vera, a la mujer mayor para la que trabajaba de asistenta en su mansión. Y toda la novela es el relato en primera persona de Dolores, con su tono y con su vocabulario vulgar de persona pobre e ignorante, que le cuenta su vida a la policía para convencerles de que ella no mató a Vera, pero sí mató a otra persona. Y les va a contar por qué. Entonces es una trama muy social que te muestra cómo viven esas pobres mujeres que han crecido sin educación, que han tenido que trabajar toda su vida como esclavas, que están matadas a trabajar, con maridos alcohólicos, con problemas con sus hijos, con problemas económicos, maltratadas en todos los aspectos de la vida. Empatizas muchísimo con Dolores y te pasas toda la novela esperando a que te cuente, por favor, cómo mató a esa persona, porque tú desde el principio sabes a quién mató, pero al principio no sabes por qué y sobre todo no sabes cómo lo hizo. Entonces, ¿quién es tan bueno desarrollando la trama que aunque tú sabes que mató a esa persona y que salió airosa porque ahí está contándolo, tienes unos nervios encima, estás taquicárdica y dices, pero bueno, pero Dolores, por favor, cuéntamelo ya. ¿Cómo lo hiciste? No puedo más. Y la escena de cómo mató a esa persona es tremenda, es tremenda. Yo lo pasé bomba. Lo recomiendo muchísimo. Es quizá un King más para todos los gustos. Si no os gustan las novelas de terror, propiamente dichas, pues esta no es tan de terror, aunque tiene alguna escena así fuerte, y no hay nada sobrenatural. Es una historia de personas normales. En el número 6 tenemos El hombre de la arena, un relato de Etta Hoffmann que está incluido en este recopilatorio de Valdemar, maravilloso. Da un poco de miedo la portada, todo el mundo me lo dijo cuando lo puse en Instagram, que daba muy mal rollo esta señora. Bueno, ha sido una absoluta sorpresa. Se trata de un relato gótico muy complejo, muy profundo y absolutamente espectacular. Etta Hoffmann fue un escritor y un compositor alemán de finales del siglo XVIII, principios del XIX, tuvo una vida bastante corta y
Es un autor absolutamente surrealista, extravagante, siniestro, cuyas narraciones son de pesadilla, de locura, por eso son algo confusas y te da la sensación cuando acabas que tienes que volver a leerlo, no porque no lo hayas entendido, sino porque realmente es ambiguo. Yo de él ya había leído Los Elixires del Diablo, que me gustó mucho y tiene el mismo tono que este relato, y la verdad es que todavía me ha gustado más el relato. Casi parece que Hoffmann escriba realismo mágico en la época del apogeo del romanticismo y del género gótico, lo cual es de lo más sorprendente. El relato es muy perturbador y no acabas de saber qué es real y qué no. El protagonista de la historia es Nathaniel, que es un estudiante que está viviendo una pesadilla y que escribe una carta contando el origen de esa pesadilla que se remonta a su infancia, en la que su madre les decía a él y a sus hermanos que tenían que ir a dormir porque si no vendría el hombre de la arena. Esa primera parte del relato en la que Nathaniel rememora su infancia y qué pasó con el hombre de la arena es brutal, es lo que más me ha gustado del relato. El momento en que descubre quién es el hombre de la arena es espectacular y no te queda claro si es locura o si es realidad, si esa persona es una personificación del mal o es una imaginación o qué es, pero el relato es magnífico. Conozco poquito a Hoffmann todavía, pero ya me voy dando cuenta de que todo lo que se escribió después deriva de él, pero claramente. En ese terreno, seguro. En el número 5 tenemos Pedro Páramo, de Juan Rulfo, novela corta de 1955, que ha sido absolutamente fascinante. Es una historia increíble, complejísima, que se lee enseguida, pero que te deja con la sensación, al igual que El hombre de la arena, de que tienes que volver a leerla porque te has perdido la mitad de cosas. Es un viaje alucinante y alucinado y la narración es extraña y confusa. Entonces, yo hice bien en hacer caso a la gente que me recomendó que primero leyera los relatos del Llano en Llamas para familiarizarme con el estilo del autor. Estos relatos también son magníficos, absolutamente magníficos, para leer varias veces y me ayudaron a poder seguir un poco mejor esta obra. Confieso que empecé muy bien y luego me perdí un poco, entendí la idea general, pero si tuviera que detallar qué es cada cosa y qué pasa en cada momento, seguramente no sería capaz. Pero es igual, la novela es fascinante y empieza de manera magnífica, extraordinaria. Es que lees las 2 primeras páginas y ya estás enganchado. Empieza cuando Juan Preciado está en el lecho de muerte de su madre y ésta le dice que vaya a Comala a buscar a su padre, Pedro Páramo, y a pedirle cuentas, porque los abandonó. Y Juan va hacia allí y se encontrará con un pueblo muy singular. Y no os voy a contar nada más. Es una novela vinculada al realismo mágico. Y eso es suficiente para empezar a leer la novela. En el número 4 tenemos Lejos del mundanal ruido, de Thomas Hardy, novela de 1874, que es mi segundo Hardy, después de El alcalde de Casterbridge. La leí en lectura conjunta y hubo opiniones bastante polarizadas. Hubo gente que le gustó mucho, como a mí, y gente a la que no le acabó de satisfacer. A mí me encanta el estilo narrativo de Thomas Hardy, me encanta. Es tan claro, tan preciso, tan tranquilo. Es tan sosegado en la narración como luego muy implacable y muy impactante, incluso apasionada en los hechos, en los grandes acontecimientos de la novela. No es de esos autores que parece que corran mucho cuando escriben, que hablen mucho como Galdós o como Zola, sino que es como muy apacible. Tiene un tono que me encanta y no puedo ser imparcial. Esta novela tiene capítulos de una belleza descomunal, como el 11, en una noche nevada. Es absolutamente fascinante. La novela es una novela de formación que trata de Bathsheba Everdeen, que tendrá que aprender a desenvolverse en el mundo sola y será cortejada por varios hombres muy diferentes, entre los que deberá elegir, igual que elige el camino de su vida. Los diálogos también son brutales, no son esos diálogos vacíos que hay en las novelas actuales, no, son diálogos que realmente te aportan, que son ingeniosos, que dicen verdades como templos. Me encanta, sobre todo la definición que hace al final de la novela, creo que es en el penúltimo capítulo. Hardy hace una definición de lo que es el amor de verdad. Alucinante. Y vamos ya a por el podio, donde hay 3 libros que, además de ser buenísimos, como el resto, además me han emocionado. Los 2 primeros hasta las lágrimas.
Y yo no me emociono solo con las historias, que eso es algo que es bastante sencillo, yo lloro con facilidad, sino que también me emociono cuando un libro está brillantemente escrito. En el número 3 tenemos una leyenda de Becker que es El monte de las ánimas. ¡Qué belleza! ¡Qué sencillez y qué eficacia narrativa! Es de 10, pero 10 absoluto. La historia tiene un aire de cuento, de gran historia, y nos habla de que se cuenta que en un monte concreto, la noche de difuntos, se levantan los muertos. Es una narración muy sensible, muy romántica, muy bonita, muy inquietante, muy taquicárdica y con un final culminante. Eso sí que es un buen final. En el número 2 tenemos El Palacio de Hielo de Tarjei Vesaas, novela de 1963 de este autor noruego que yo desconocía totalmente, aunque fue 3 veces candidato al premio Nobel. Tendremos que leer más de él. Bueno, es difícil de explicar. Es una novela muy sutil, muy contenida, muy sencilla, pero que está muy meditada. Se lee muy rápido, no es muy larga, las frases son como muy cortas, incluso hay bastantes puntos y aparte. Es como si el autor también procurara una serie de pausas cuando estás leyendo. Es algo muy curioso, pero muy bien hecho. Y nos cuenta la historia de Sis y Un, que son 2 niñas de 11 años que acaban de conocerse, que acaban de hacerse amigas y un hecho inesperado las separará y las condenará a un dolor muy, muy, muy profundo. No es una novela de hechos, es una novela de psicología y de sensaciones muy, muy profundas. Es una novela que sobrecoge por su atmósfera gélida, por su sencillez y por la metáfora final del título, que es fascinante. Lo de la cascada, que es el Palacio de Hielo, es una cascada congelada y cómo se derrite. Cuando se acaba el invierno, eso es que no se puede superar, es precioso. Y en el número 1, como muchos ya habéis adivinado, tenemos La edad de la inocencia de Edith Wharton, novela de 1921. Bueno, yo esto no me lo esperaba. Yo esta novela la había leído 2 veces, tenía 0 recuerdos de ella. La leí por 3ª vez ya por cabezonería, porque es una autora que a mí me encanta. No sé si es que la leí demasiado joven, no fui capaz de captarla. Bueno, ha sido una experiencia casi religiosa. Esta novela es una absoluta belleza, una crítica social llena de emociones contenidas y precisamente por estar contenidas te parece que estás a punto de explotar. El estilo de la autora es tan refinado, tan elegante, tan genuino, era tan inteligente esta mujer y el final es tan emotivo, pero tanto, y yo ya lo conocía porque había visto la película. Me parecía que iba a explotar, lloré a mares. La novela trata de Newland Archer, que es un joven de la alta sociedad neoyorquina, alrededor de 1870, que va a casarse con una joven May cuando aparece en escena la prima de May, que es la condesa Olenska, que acaba de separarse de su marido. Y Archer se sentirá atraído por esta mujer llegada de Europa que tiene una mentalidad y una forma de actuar totalmente diferente de la moral cerrada y llena de convencionalismos que hay en Nueva York. No me extiendo más porque voy a hacer una reseña específica, creo que lo merece. Entonces, ¿por qué esta novela hasta la 3ª vez no me ha llegado? Yo lo he estado valorando y he llegado a la conclusión de que es una novela que requiere tanta madurez y tanta sensibilidad que a lo mejor requieres de cierta edad, de cierta madurez genérica, de ciertas experiencias para llegar a captarla en toda su envergadura. Me estoy refiriendo a una madurez genérica que no tiene que ver exactamente ni con el número de años ni con el número de experiencias, sino que creo que es algo vago que alcanzamos en un momento u otro y que puede hacer que hallemos algo especial en novelas que habíamos leído 20 años atrás y no nos habían dicho nada. Esta novela fue premio Pulitzer, no me sorprende, ya sabéis que yo adoro los premios Pulitzer además, me parecen todos los que he leído muy buenos. Y hasta aquí este top de hoy. Dejadme en comentarios vuestro podio del año y nos vemos dentro de 2 semanas seguramente con la reseña de It. Leed mucho.